Bueno, señores, bienvenidos al módulo 2 de mi curso Aprendiendo a leer tablas nutricionales. El título de este módulo es Grupos de alimentos y sus tablas nutricionales. ¿Qué vamos a ver en este módulo? Fíjense, vamos a estar viendo cómo se ven o cómo deberían verse normalmente las tablas nutricionales de alimentos que normalmente consideramos que son proteínas o que son carbohidratos o que son grasas o que te aportan varios macronutrientes. Sin embargo, es importantísimo que tomemos en cuenta que ningún alimento realmente es proteína como tal o es carbohidrato o es grasa. Los alimentos aportan proteínas, aportan carbohidratos y aportan grasas. ¿Vale? No hay un alimento que realmente sea proteína o sea carbohidrato o sea grasa. Realmente no funciona así. Así que, bueno, empecemos. Vamos a empezar con las tablas nutricionales de alimentos ricos en proteína, siempre de forma muy práctica, tratando de resumir o digamos de simplificar lo complejo de manera que se pueda entender bien por todos. Así que empecemos. Vamos a ver este primer ejemplo, la pechuga de pollo. Fíjense, continuamos acá con el análisis de las tablas nutricionales. La tenemos en este caso en inglés, Nutrition Facts. Fíjense que aquí tenemos un tamaño de servicio, un serving size de 4 onzas o 112 gramos, es decir, que toda esta información nutricional que tenemos acá en esta tabla se despliega por cada servicio. Fíjense, amount per serving, es decir, cantidades por servicio, y cada servicio son de 112 gramos o 4 onzas, que es lo mismo, que bueno, ya esta es la parte de, esto es contenido del primer módulo, con el cual ya ustedes deberían estar bien. No sé si estén al 100% con eso todavía, pero bueno, ya deberían. Recuerden que tenían un quiz allí para que validaran sus conocimientos, y también les hice la recomendación de que volvieran a hacer el módulo en caso de que no les haya ido bien en el quiz o en caso de que no hayan entendido bien algunas cosas, para reforzar los conocimientos, ¿vale? De todas maneras, vamos a continuar evaluando poco a poco y paso a paso las tablas nutricionales siempre, así que no se preocupen por eso, porque la idea es que aprendan y que esto realmente les vaya a servir el día de mañana en el resto de sus vidas, cada vez que estén en el supermercado y no sepan qué producto escoger porque no entienden lo que dice en la tabla nutricional. Así que nada, continuamos. Fíjense, 130 calorías, de las cuales calorías provenientes de grasa, calories from fat, son 25. Es decir, tenemos 130 calorías por cada 112 gramos de productos, de las cuales 25 calorías son provenientes de grasa. Fíjense que por cada servicio tenemos 3 gramos de grasa. Yo les había comentado en el módulo 1 que cada gramo de grasa aporta 9 calorías, ¿vale? Así que al multiplicar 3 por 9 tenemos 27, que acá se coloca una estimación de eso. 25-27, bastante similar. Vale, continuamos. Dentro de estas grasas, fíjense que acá tenemos una tabulación, es decir, que esto que está acá está contenido dentro de las grasas, es decir, que las grasas se componen o se subdividen de esta manera. Grasas saturadas, 0.5 gramos. Grasas trans, que son grasas nocivas, 0 gramos. Fíjense que no te colocan acá grasas monoinsaturadas, no te colocan grasas poliinsaturadas, solamente te colocan saturadas y trans. Como yo les explicaba anteriormente, eso depende de cada marca, de cada producto. A veces te colocan saturadas nada más, a veces no te colocan nada, a veces te colocan saturadas y trans, a veces te colocan saturadas y monoinsaturadas. Eso depende del producto, ¿vale? Y a su vez, fíjense que esto representa, estos 3 gramos por cada porción de este peso, representa aproximadamente el 5% del valor diario, basándonos en una dieta de 2000 calorías, promedio, demasiado general. Ya esto se los he explicado anteriormente, ¿vale? Así que en esto no se fijen realmente, no es realmente relevante porque es algo demasiado general, nada individual. Así que no se preocupe por eso. Lo que realmente queremos saber es cómo está compuesto el producto, cuánta grasa tiene, cuántos carbohidratos, cuánta proteína por cada servicio, de cuánto es cada servicio, para tener una idea más clara de cómo es esta distribución, si es lo que estamos buscando, si es lo más adecuado, si es inadecuado, ¿vale? Y bueno, por supuesto también sodio, colesterol, micronutrientes, entre otras cosas, ¿vale? Continuamos leyendo la tabla nutricional. Tenemos acá un total de carbohidratos de 0 gramos, fíjense que no aporta carbohidratos, y proteínas 25 gramos, es decir, que de los 112 gramos, 3 son grasa, 0 son carbohidratos
y 25 son proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que más aporta este alimento es proteína. Por eso normalmente decimos que el pollo es proteína o que las carnes en general son proteínas. Sin embargo, no son proteínas, son fuentes de proteína. Porque si fuesen proteína pura, digamos al 100%, significaría que de los 112 gramos, los 112 gramos tendrían que ser proteína para poder decir que el pollo es proteína, pero no es así. De los 112 gramos, solo 25 son proteína, que es muchísimo, no tiene otro macronutriente de forma relevante, lo que le sigue es la grasa y lo que tiene de grasa es muy poco, así que sí, es principalmente una fuente de proteína, pero eso no significa que sea proteína como tal, así que atentos con ello. Y otra cosa muy importante, seguramente a muchos de ustedes en este momento les está surgiendo la duda de qué compone el resto de este peso, porque ¿cómo es posible que de 112 gramos tengas 3 de grasa, 0 de carbohidratos, 25 de proteína? Estos son miligramos, esto es muy poco proporcionalmente en cuanto al peso que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué compone el resto de este peso? Bueno, lo que compone el resto de este peso es agua. Siempre que en una tabla nutricional tú sumes todo lo que contiene acá y te quede un restante, el restante es agua, ¿vale? Esto es en su mayoría agua, así como también nosotros, los humanos, estamos compuestos también en una gran medida de agua, estamos hechos de agua y también de proteínas que componen nuestra misma masa muscular, entre otras cosas, pero efectivamente, como les estaba diciendo anteriormente, hay un contenido importante de agua, ¿vale? Si ustedes quieren calcular cuánta agua hay por estos 112 gramos, sería simplemente cuestión de hacer una simple operación matemática, es decir, agarrar estos 112 gramos y le restas esto, 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 y cuando termines, lo que te queda, pues sería el aporte aproximado de humedad o de agua que tiene el producto, ¿vale? Por cierto, es importante, bueno, ya eso lo vamos a ir viendo con más detalle con los otros ejemplos, pero esa proporción de agua va a variar en función de cada alimento. Por ejemplo, si tú ves la tabla nutricional de un arroz o de una pasta en seco, no va a tener casi agua. Casi que el tamaño completo del servicio va a estar compuesto de carbohidratos, con proteínas, con grasa o lo que contenga el producto, pero casi todo va a estar ya ocupado, por así decirlo, por los macronutrientes que vas a ver en la tabla nutricional, porque tiene obviamente poca agua porque es seco, igual que una galleta, mientras que otros alimentos como por ejemplo el pollo, la carne o el mismo arroz o la misma pasta, pero estando cocinada, estando cocida, que absorbió agua, que prácticamente triplicó o duplicó su peso en agua, entonces allí las cosas cambian y la tabla nutricional es diferente a pesar de estar hablando de un mismo alimento. De todas maneras, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? En el transcurso de este módulo, de los otros módulos y de los muchísimos ejemplos que vamos a estar viendo. Así que continuamos. Próximo ejemplo, la carne roja, la carne de res. Vamos a ver cómo está compuesto esto. Fíjense que aquí ponen un tamaño de servicio igual al anterior, 112 gramos. Tenemos 4 serving size, 4 onzas, que son aproximadamente 112 gramos. Servicios por el empaque completo, dice variado, no te especifican nada. Y bueno, aquí te dicen amount per serving, es decir, cantidades por cada servicio. Es decir, que todo esto se despliega en función de un tamaño de servicio de una cantidad de 112 gramos de este producto. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces 112 gramos de esta carne tiene 8 gramos de grasa, 0 gramos de carbohidratos y 23 gramos, perdonen, 23 gramos de proteína. ¿Vale? Además tiene 170 calorías, de las cuales 70 provienen de la grasa. Y recuerden, por supuesto, que estas calorías provienen de la grasa, de los carbohidratos y de las proteínas. Las proteínas te aportan 4 calorías por gramo, los carbohidratos 4 calorías por gramo y las grasas 9 calorías por gramo. Si tú haces la cuenta, como la hicimos en el ejemplo del módulo anterior, pues allí vas a obtener cuántas calorías son de grasa y cuántas son las calorías totales. También puedes calcular tú mismo cuántas calorías son de carbohidratos, que en este caso serían 0, obviamente, 0 por 4, 0. Y las calorías de proteína, que sería multiplicar 23 por 4. Si quieres haces todas esas sumatorias y te debería resultar esto o algo muy cercano a esto, ¿vale? Igual acá. También te dicen acá el porcentaje del valor diario, que bueno, ya eso lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué les parece? Algo muy importante aquí, un detalle muy importante.
Dependiendo del corte de carne, ¿vale? Vamos a tener una tabla nutricional diferente. Fíjense, en este caso, fíjense que tenemos un contenido de grasa, bueno, digamos algo intermedio, se nota bastante acá, y eso afecta obviamente la tabla nutricional. Por eso tenemos 8 gramos de grasa por cada 112 gramos de porción, de servicio. Si tú agarras un corte de carne que tenga mucha más grasa, obviamente en la tabla nutricional se va a ver reflejado y vas a tener un total de grasa muchísimo mayor, y probablemente el contenido de proteínas también sea menor, porque no es que tenga menos proteína, sino que al tener más grasa, al ocupar más de su peso la misma grasa, entonces porcentualmente las proteínas van a ser menores y van a justamente a tender a reflejarse acá. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Mientras más magro, es decir, mientras menos grasa tenga un corte de carne, pues más proteína va a tener. Porcentualmente acá en la tabla nutricional lo vas a ver desplegado de esa manera. También va a tener menos grasa, y mientras más grasa tenga, pues va a tender a tener más grasa acá en la tabla nutricional y menos proteína, ¿vale? Eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora, recuerden que esto es una orientación general de cómo debería verse una carne. Esto no es algo, digamos, 100% preciso que pueda aplicar para todos los casos, porque obviamente cada pedazo de carne que tú agarres o que tú compres no va a ser exactamente igual a otro, va a ser diferente. Puede tener más grasa, puede tener menos proteína, incluso siendo de una misma pieza, de un corte similar, con una cantidad de grasa y proteína similar, aún así nunca va a ser 100% igual. Esto es una estimación que puede ser precisa, o sea, puede ser muy bien estimada, como puede ser no tan bien estimada, va a depender de la cantidad de grasa que tenga la carne, del corte, de otras cosas, ¿vale? Así que importante tomarlo en cuenta. Y otra cosa también importante, porque como les estoy diciendo, esto es algo muy general, algo digamos promedio, por decirlo así. Sin embargo, también puede variar entre un corte y otro la cantidad de agua que tenga, la cantidad de humedad. Entonces, si tienes una carne que tiene mucha agua, que es muy jugosa porque tiene mucha agua, es más suave y tal, entonces acá en su tabla nutricional, si realmente fuesen 100% precisas, vería que tiene menos proteína y que tiene menos grasa. ¿Por qué? ¿Porque tiene menos proteína y tiene menos grasa? No, realmente es la misma carne. Sin embargo, al tener más peso en agua, entonces va a tender a tener un mayor contenido del tamaño de su porción, va a ser agua, por lo cual la grasa y la proteína va a tender a ser menor, ¿vale? Sin embargo, al final es la misma carne. En lo que estás comiendo realmente sólido, o bueno, no sólido, sino que no sea de agua, pues allí es donde vas a ver justamente cuánta grasa tiene, cuánta proteína tiene, que en este caso sería, o sea, en cualquier caso sería similar dependiendo de la proporción de grasa y proteína que tenga. Lo que pudiese variar sería exacto lo que les estoy comentando del agua, pero bueno, nada, simplemente detalles interesantes que sería bueno que los sepan, que los conozcan, para que lo tengan más claro. Sin embargo, de forma general, así es como más o menos se debería ver la tabla nutricional de una carne de res, de una carne roja, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Continuamos entonces. Bueno, y el sodio y el colesterol, para que tengan más o menos una idea. Continuamos. Salmón. Fíjense, este alimento es bastante interesante porque es un pescado graso. No solamente nos aporta proteínas, sino que también nos aporta grasas. ¿Cuánta grasa? Pues depende del salmón que estés comprando. Eso siempre va a depender, que justamente lo que les explicaba con el ejemplo anterior. Sin embargo, bueno, de forma general pueden ver que un pescado de este tipo se va a ver más o menos de esta forma, para que tengan una idea más clara. Fíjense, Nutrition Facts, Serving Size, 100 gramos, es decir, que el tamaño del servicio que te colocan acá son de 100 gramos, es decir, que todo esto que se ve acá se despliega en función de una cantidad de 100 gramos. Fíjense, esto es interesante también, cuando te ponen acá un tamaño de servicio de 100 gramos, ya con eso tú puedes saber que lo que te diga acá no solamente es el contenido en gramos que tiene el producto por cada 100 gramos, sino que también es el porcentaje de cada macronutriente que tiene el producto por cada 100 gramos, porque por ciento quiere decir justamente por 100, por cada 100, digamos, por cada 100% del producto, que en este caso sería 100 gramos, tenemos todos estos, todo este despliegue de nutrientes. 11 gramos de 100 gramos representa el 11%. 23 gramos de 100 gramos representa el 23%.
y así con lo demás. Entonces, en cada caso, en cada tabla nutricional que ustedes se topen con que el tamaño del servicio es 100 gramos, simplemente un dato curioso interesante es saber que lo que dice acá, aparte de ser en gramos, también lo pueden ver como el porcentaje de grasa que contiene el producto, el porcentaje de proteínas que tiene el producto, el porcentaje de carbohidratos, entre otras cosas, ¿vale? Fíjense que en este caso ni siquiera te despliegan los carbohidratos, porque no contiene carbohidratos y no te lo muestran. Sin embargo, te muestran la cantidad de azúcar que contiene, que forma parte de los carbohidratos. Por eso les digo que a pesar de, digamos, el deber ser de cómo debe estar compuesta siempre una tabla nutricional, no siempre te vas a encontrar con eso. Hay tablas nutricionales que te muestran unas cosas, hay tablas nutricionales que te muestran otras, dependerá de la marca, del producto, del país, de la legislación, va a depender de muchos factores, ¿vale? Pero bueno, si no te muestran los carbohidratos acá y te están poniendo que el azúcar es 0, ya tú puedes saber que no te aporta carbohidratos, ¿vale? Entonces, cada 100 gramos de producto te aporta 320 calorías, de las cuales 120 de estas 320 calorías provienen de la grasa, de esta grasa que tenemos acá. Total de grasas, total fat, 11 gramos, es decir que 100 gramos de este producto, de este salmón, te aporta 11 gramos o alrededor de 11 gramos de grasa, de la cual saturada es 0, no tiene grasa saturada, ¿vale? A su vez, 23 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. Es decir, que esto es un producto que te aporta principalmente proteína. Sin embargo, también ustedes se pueden encontrar otro salmón que de repente tiene un mayor contenido de grasa o incluso un menor contenido de grasa o más proteína o un poquito menos de proteína. Eso va a depender, pero de forma general ya ustedes saben que más o menos así es como se debería ver la tabla nutricional de un pescado graso, de un pescado de este tipo, un pescado como este salmón que ustedes ven acá, ¿vale? También te muestran el colesterol, también te muestran el sodio. Continuamos. Merluza. Fíjense este pescado que es bastante diferente al salmón porque no es un pescado graso. Fíjense que aquí te ponen, ahora tenemos otro idioma acá también. Bueno, también está en español, valores energéticos y nutricionales medios. Te lo colocan también por una porción de cada 100 gramos, es decir, que aquí también lo puedes ver como porcentaje si quisieras. Fíjense. Tenemos energía, 83 calorías por cada 100 gramos de producto que se compone de esta siguiente manera. Sal, 0,27 gramos, te colocan aquí la sal que contiene. Proteínas, 15,9 gramos, ¿vale? Tiene un menor contenido de proteínas que el caso anterior, sin embargo sigue siendo una fuente principalmente proteica, porque la mayor parte de lo que contiene, es decir, de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas que contiene, lo que más contiene es proteína. Así que es un alimento que te aporta principalmente proteína, ¿vale? No es proteína porque los 100 gramos no te aportan 100 gramos de proteína, pero es una fuente principalmente de proteína, ¿vale? Solamente te aporta 1,9 gramos de grasa, prácticamente nada, de las cuales saturadas son 0,5, que realmente es poco, no se preocupen por eso, disculpen. E hidratos de carbono 0,8 gramos, que realmente es tan poco que es algo despreciable, no vale la pena ni siquiera fijarse en eso. Aquí simplemente lo que puedes ver es que es una fuente más que todo de pura proteína. Y agua, por supuesto. Le restas a estos 100 gramos los 15,9 gramos de proteína, los 0,8 gramos de carbohidratos y el 1,9 gramos de grasa, y el restante va a ser la cantidad aproximada de humedad o de agua que tiene este pescado, ¿vale? Es decir, que así más o menos es como se ve la tabla nutricional de un pescado de este tipo. Sin embargo, como cada pescado obviamente es diferente, puede variar un poco entre uno y otro el aporte de proteínas, el aporte de grasas, pero de forma general todos van a coincidir que lo que más te van a aportar va a ser proteína. ¿Vale? Continuamos. Ajá, un ejemplo que seguramente están esperando, el famoso whey protein, o proteína de suero de leche, que en realidad esta tabla nutricional también va a ser similar para cualquier polvo de proteínas o suplemento de proteínas que compres, no solamente de suero de leche, whey protein, sino también de proteína, puede ser proteína de huevo, puede ser proteína de guisante, proteína de arroz. Hay tantos productos de proteína que, bueno, lo importante es revisar su tabla nutricional, o mejor dicho, una de las cosas importantes es revisar su tabla nutricional para que realmente puedas corroborar que efectivamente se trate de un producto de proteína. Así que bueno, analicemos. Fíjense acá.
Nutrition Facts, Serving Size, One Scoop de 31.7 gramos, es decir, el tamaño del servicio, es de una medida de 31.7 gramos que ya te debería traer el producto. Normalmente estos suplementos ya te traen un medidor y ese medidor, cuando te ponen aquí un scoop, un one scoop, es una medida de ese medidor que ya de por sí te incluye el producto, de manera que tú sepas que cada vez que agarras una medida de raza de este producto con ese medidor, estás teniendo 31,7 gramos aproximadamente de producto que te va a aportar todo esto que ustedes ven acá. Vale, fíjense que también les dicen acá servings per container, es decir, servicios por el empaque completo, por el bote completo de proteína, más de 71, ¿vale? Te ponen aquí una aproximación. Es decir, que puedes agarrar, que tienes aproximadamente 71 o más de 71 scoop, es decir, que con ese medidor puedes sacar 71 o más medidas y eso es lo que contiene el producto, ¿vale? Entonces, bueno, sigamos. Amount per serving, es decir, cantidades de despliegue nutricional por cada servicio. Calorías, 110, ¿vale? Es decir, tiene 110 calorías aproximadamente por cada servicio de 31.7 gramos, de las cuales calories from fat, es decir, calorías provenientes de grasa, 5. Fíjense que si multiplican esto por 9, te dará aproximadamente esto, y si multiplicas tus proteínas por 4, más tus carbohidratos por 4, más tus grasas, disculpen, más tus grasas por 9 y sumas todo eso, te va a dar 110 o algo cercano, aproximadamente cercano a 110. ¿Vale? Continuamos leyendo. Grasas totales, 0,5 gramos, de las cuales saturadas 0, trans 0. No te despliegan poliinsaturadas, no te despliegan monoinsaturadas, simplemente te dicen que tiene 0,5 gramos de grasa, te colocan aquí esto, pero bueno, no tienen, simplemente para hacerte saber que no te aporta grasas saturadas ni grasas trans. Vale, es decir, no tiene prácticamente nada de grasa. 0,5 gramos de 31.7 no es nada, realmente no es nada. Carbohidratos, 2 gramos, de los cuales fibra dietaria, 1 gramo, y azúcar, menos de 1 gramo, fíjate que te lo ponen aquí, sugars less than 1 gramo, es decir, menos de 1 gramo, te lo colocan aquí bien clarito. Es decir, que de los 31.7 gramos tienes apenas 2 gramos de carbohidratos y azúcar, menos de 1 gramo, y el otro gramo es fibra dietaria, es decir, que esto prácticamente no te aporta nada de carbohidratos, ¿vale? Proteínas, 25 gramos, es decir, esto es prácticamente pura proteína. De los 31.7 gramos, 25 son proteínas, es decir, esto tiene un contenido de proteína como el 75%, 80%, no sé exactamente, no he sacado la cuenta, tendría que tener una calculadora a mano aquí o un papel y lápiz para sacarlo manualmente, pero bueno, aproximadamente, ya ustedes saben que la mayor parte, porcentualmente hablando del producto, es proteína, ¿vale? El contenido de carbohidratos es mínimo y el de grasas también. Y aquí aprovecho para hacerles un comentario importante, porque veo que hay mucha gente que se confunde o que tiene la duda y cree que una proteína es mejor que otra o es, digamos, mala porque tiene un poquito más de carbohidratos. Por ejemplo, hay otras proteínas que tienen 3 gramos de carbohidratos por un tamaño de servicio igual. Entonces, ¿es realmente esta mejor porque tiene 1 gramo menos de carbohidratos? Señores, no se preocupen por esos detalles, que realmente la diferencia es despreciable. 1 gramo de carbohidratos por servicio de este tamaño realmente no es nada. No va a hacer ninguna diferencia. Claro, si tú lo ves desde una perspectiva de que, digamos que 2 gramos, digamos que este suplemento tiene 2 gramos y otro tiene 3 gramos, tú pudieses decir que el otro tiene 50% más carbohidratos que este, porque claro, el 50% de 2 gramos es 1 gramo. Si se lo sumas, después le agregas un 50% más de carbohidratos, tienes 3 gramos. Y pudiese decir, wow, tiene 50% más de carbohidratos, entonces no me conviene. Pero ya va, te estás perdiendo aquí la big picture, como dirían, como se pudiese decir en inglés. Tienes que ver una perspectiva un poco más macro, un poco más grande y darte cuenta de que aunque pueda tener un poquito más de carbohidratos y represente un 50% más de carbohidratos que esto que está aquí, sigue siendo nada. 3 gramos, 2 gramos, 1 gramo, 4 gramos de carbohidratos de esta cantidad
mientras mira lo que te está aportando de proteínas, realmente es insignificante. No vas a notar realmente ninguna diferencia entre una u otra, de la misma manera que si tiene 1 gramo más de grasa, tampoco es algo, digamos, significativo, ¿vale? Lo que importa es que la mayor parte de este contenido efectivamente sea proteína y la menor parte sea carbohidrato y grasa, ¿vale? Continuamos. Ajá, el huevo. Vamos a analizar la tabla nutricional del huevo. Nutrition Facts. Aquí te ponen serving size 1 egg, es decir, tamaño del servicio un huevo que pesa aproximadamente 50 gramos, aunque claro, esto va a depender del tamaño. Hay huevos de tamaño M, hay huevos tamaño L, XL, depende del país, depende del producto, depende de muchas cosas, ¿vale? Pero de forma general, digamos que es un huevo de los que contiene el producto que pesan aproximadamente 50 gramos. De todas maneras, tú puedes pesar los que tú estás comprando y así puedes tener una idea más clara de su tabla nutricional. De todas maneras, bueno, vamos a analizarlo. Servicios por empaque, por contenedor 12. Fíjense que esto se debe tratar seguramente de un empaquecito de una docena de huevos. Son 12 huevos, 12 servicios por contenedor, cada servicio es de un huevo y cada huevo pesa aproximadamente 50 gramos. Vale. Amount per serving, cantidades por servicio, vale. Tenemos calorías 70, calorías de grasa 45. Podemos ver que de esos 50 gramos, 5 son de grasa y fíjense que esto es interesante acá, que aquí sí te despliegan más detalle, te ponen dentro de la misma grasa cuánto es saturada, cuánto es poliinsaturada, cuánto es monoinsaturada. Fíjense que de cada 5 gramos de grasa que contiene cada huevo de 50 gramos, 1.5 son grasas saturadas, 1 gramo son grasas poliinsaturadas, 2 gramos son grasas monoinsaturadas y 0 gramos son grasas trans, ¿vale? Interesante. Continuamos. Total carbohidratos, 0, no te aporta carbohidratos. Total de proteínas, 6 gramos. Es decir, el huevo es una fuente principalmente de proteínas. También te aporta considerablemente bastante grasa, de la cual la mayoría es monoinsaturada, que de hecho son las mismas grasas que te aporta, por ejemplo, el aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos como las nueces, que son grasas consideradas o llamadas coloquialmente grasas saludables, ¿vale? Pero bueno, es importante que tomen en cuenta también que este contenido de grasa está contenido en la yema del huevo, es decir, en la parte amarilla del huevo, mientras que la parte de proteína está distribuida tanto en la parte de la yema como en la parte de la clara, es decir, que estos 5 gramos totales de grasa que tiene un huevo están todos en el amarillo, en la yema, mientras que estos 6 gramos de proteína están divididos aproximadamente mitad en la yema y mitad en la clara, es decir, que aproximadamente de estos 6 gramos de proteína, 3 provienen de su clara, o 3,5 aproximadamente, y el resto en la yema, ¿vale? Simplemente interesante tomarlo en cuenta. Continuamos. Vamos ahora a ver cómo se ven aproximadamente, de forma general, las tablas nutricionales de alimentos ricos en carbohidratos. Primer ejemplo, el azúcar. Fíjense que aquí tenemos que por un tamaño de porción de 4 gramos, que aproximadamente es una cucharada, aunque realmente sería una cucharadita, porque, disculpen, una cucharada aproximadamente pueden ser 15, 12, dependiendo de con qué la llenes. Pero bueno, es importante que tomen en cuenta que cada cucharadita aproximadamente son 5 gramos. Esto acá no está muy claro, para que lo tomen en cuenta. Y es importante que sepan también que incluso las tablas nutricionales se equivocan. A veces encuentras errores en tablas nutricionales, en listas de ingredientes, en presentaciones de productos. Es común encontrarse también, toparse allí con algunos errores, para que lo sepan y lo tomen en cuenta. Vale, fíjense que tienen 500 porciones por envase, ¿vale? De 4 gramos cada una, es decir que si multiplicas 4 gramos por 500 tienes el total del peso del empaque, es decir 4 por 500, 2 kilos, es decir que aquí estamos hablando de un producto de 2 kilos de azúcar, ¿vale? Analicemos entonces acá, tienes un contenido energético de 16 calorías por cada 4 gramos de producto, grasas no tiene, proteínas tampoco tiene, te despliegan también la cantidad de fibra y de sodio que tiene, que es 0. Grasa saturada también te dicen que es 0, claro, porque lógicamente no tiene ningún tipo de grasa, así que lógicamente no va a tener tampoco grasa saturada.
Y carbohidratos, hidratos de carbono, tiene 4 gramos, es decir, el 100% de su contenido es carbohidrato. Y de esos carbohidratos, el 100%, es decir, los 4 completicos son azúcar. Porque claro, estamos hablando de azúcar. En este caso, sí pudiésemos decir que es un carbohidrato, no que te aporta, sino que es carbohidrato. Porque claro, es azúcar, es carbohidrato en su esencia más pura, por así decirlo, ¿vale? El 100% de su contenido son carbohidratos y es azúcar, porque lógicamente es azúcar, estamos hablando del mismo azúcar, ¿vale? Continuamos. Ajá, vamos a ver más o menos cómo se debe ver la tabla nutricional de un pan integral, ¿vale? Vamos a ver, Nutrition Facts, 18 servicios por contenedor, cada servicio es de una rebanada que pesa aproximadamente 38 gramos, es decir, si tú multiplicas estos 38 gramos por los 18 servicios, vas a tener el peso total del empaque completo del producto, ¿vale? Amount per serving, es decir, cuánto nos aporta cada servicio, nos aporta 100 calorías, que están distribuidas de esta manera. Grasas 0.5, carbohidratos 19 gramos, proteínas 4 gramos. Es decir, de los 38 gramos, 0,5 son de grasa, 19 son de carbohidratos y 4 son de proteína. Es decir, que lo que más te aporta este producto son carbohidratos, ¿vale? Fíjense que no podemos decir que el pan es carbohidrato, porque no solamente es carbohidrato, también es proteína y es grasa. Bueno, no es, pero ustedes entienden lo que les quiero decir. Entonces, como también te aporta proteínas y grasa, tú no puedes decir que esto es carbohidrato. Ah, y además te aporta agua, lógicamente, porque si sumas la proteína con el carbohidrato con la grasa, todavía te queda un restante que es agua. Aunque no lo creas, esto también te aporta humedad, te aporta agua, ¿vale? Así que bueno, esto es un producto principalmente de carbohidratos, ¿vale? Contenido de grasa saturada 0. Contenido de grasas trans 0 dentro de estas mismas grasas. Te ponen también el colesterol que es 0, te ponen también el sodio, 160 miligramos. Y dentro de estos carbohidratos te dicen que 4 gramos son de fibra dietaria, genial, fibra dietética. Y también tenemos que 4 gramos son de azúcares totales. Y fíjense qué interesante que aquí te dicen que incluye, o sea, estos azúcares totales que están contenidos dentro de estos carbohidratos, a su vez, están compuestos por 2 gramos de azúcares añadidos, es decir, que de estos 4 gramos de azúcar total que tiene el producto, 2 gramos son añadidos en sus ingredientes. Seguramente vayas a encontrarte con que tiene azúcar en estado simple, azúcar refinado, porque claro, se lo agregan como algo adicional. Y los otros 2 gramos, para componer el total de 4 gramos de azúcar que tiene el producto por cada servicio, ya van a estar contenidos dentro de los mismos ingredientes con los cuales esté hecho el producto. Digamos que son azúcares que naturalmente ya vienen contenidos en otros ingredientes. Habría que ver su lista de ingredientes para ver de dónde proviene. Pero bueno, ya ustedes saben que dos de estos 4 gramos provienen de sus ingredientes y los otros 2 gramos son azúcares añadidos. Y eso forma parte de los 19 gramos totales de carbohidratos que contiene el producto. También te muestran algunas vitaminas y minerales que contiene o que no contiene. Porque fíjense que aquí te dicen vitamina D 0, o sea, no tiene, pero bueno, te lo colocan allí. Es muy importante estos detalles también, porque en muchas tablas nutricionales vas a ver que te despliegan una larguísima lista de minerales, de vitaminas y de otras cosas, pero cuando los ves en detalle, disculpen, cuando lo ves en detalle resulta que son 0 gramos. Entonces, ¿para qué te lo colocan? Bueno, quizás para que tú al verlo sin detallarlo creas que tiene muchas vitaminas, pero si los detallas te das cuenta de que realmente no las tiene. Entonces quizás pueda ser alguna especie de técnica que utilicen algunas empresas para hacerte pensar que tiene vitaminas que realmente no tiene y que termines comprando por eso. Pero bueno, simplemente tómenlo en cuenta, ¿vale? Continuamos. Ajá. El arroz. Fíjense que en este caso estamos hablando de arroz crudo, que era lo que les explicaba anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de su peso debería ser o carbohidratos, o grasa, o proteína. Obviamente sabemos que el arroz aporta principalmente carbohidratos, ya lo vamos a ver acá. Por 100 gramos de arroz uncooked, es decir, sin cocinar. Fíjense que 75 gramos, una porción bastante considerable, el 75%
de 100 gramos, obviamente. El 75% del arroz en seco son carbohidratos, ¿vale? También tenemos 9.7 gramos de proteína, que es realmente poco en comparación con los carbohidratos que te aporta. 2.5 grasa, que es prácticamente nada. 0 gramos de grasa saturada, 0 gramos de grasas trans. Fíjense que aquí la grasa saturada y la grasa trans no te hacen la tabulación para hacerte entender que está contenida dentro de esta misma grasa total, te lo colocan aquí de una manera diferente. Por eso siempre les digo que eso va a depender de cada producto, de cada empresa, de cada país. Colesterol 0, sodio, aquí te ponen 5.0 miligramos, fibra dietaria, que no te la colocan acá en este caso dentro de los carbohidratos, te la colocan por fuera. Perdonen. Y también te muestran el calcio y también te muestran el hierro, ¿vale? Aquí ustedes pueden darse cuenta de que el arroz en crudo es principalmente carbohidrato, ¿vale? Aunque sería interesante que también lo vieran en cocinado, que al absorber peso, porque claro, lo hierves, lo cocinas en agua, absorbe peso en agua y todo esto cambia. Por cada 100 gramos, en vez de tener 75 gramos de carbohidratos, tendrías alrededor de 23, 25, 26 gramos de carbohidratos. La proteína también se dividiría aproximadamente entre 3, serían como 2, 3,5 gramos de proteína aproximadamente, y así con todo lo demás. Porque claro, al aumentar su peso en agua, proporcionalmente todo esto cambia, ¿vale? Sin embargo, es el mismo arroz. Aquí tienen el ejemplo del cual les estoy hablando, fíjense. Serving size, media taza de arroz cocinado de aproximadamente 98 gramos por servicio, que bueno, casi 100, prácticamente lo mismo. Calorías 110, de las cuales calorías de grasa son apenas 10, es decir, que debe tener aproximadamente solo 1 gramo de grasa, porque cada gramo de grasa te aporta aproximadamente 9 calorías. Efectivamente, aquí está 1 gramo de grasa, ¿vale? De las cuales saturadas y trans, 0. Carbohidratos, justamente lo que les estaba diciendo, 22 gramos de estos, aproximadamente 98, 100 gramos de arroz son de carbohidratos y 3 de proteína, tal cual como les acabo de decir. Porque claro, al cocinar el arroz aumenta su peso, es decir, que para tú tener 100 gramos o 98 gramos de arroz cocinado, realmente ¿cuánto arroz crudo utilizaste? No utilizaste 98 gramos, utilizaste ¿cuánto exactamente? No sé, tendría que sacar la cuenta, pero obviamente es mucho menos que esto. Utilizaste seguramente aproximadamente unos 35 gramos, 37, 34 gramos de arroz crudo, que se convirtieron en aproximadamente 98, 100 gramos de arroz cocinado. Pero esos 35, 32, 36 gramos de arroz crudo te aportan aproximadamente estos carbohidratos, estas proteínas y estas grasas. Esto que les estoy diciendo obviamente es una aproximación muy general. No he sacado la cuenta exacta, ¿vale? Simplemente para que lo tomen en cuenta. Continuamos. Ajá, aquí tenemos la pasta en crudo. Es decir, que tiene poco peso de agua. Es decir, que la mayor parte de su peso debería estar contemplado acá, sobre todo en carbohidratos, ¿verdad? Porque sabemos que la pasta aporta principalmente carbohidratos. Vamos a ver. Serving size, 2 onzas, 57 gramos. Tiene 8 servicios por empaque, por el contenido completo del empaque, del producto. Es decir, que si multiplicas esto por 8, tienes el contenido completo del empaque. Ya se los he explicado muchas veces, pero es bueno repetirlo porque con la repetición y con la reafirmación de los conocimientos, por decirlo de alguna forma que se entienda, vamos, valga la redundancia, reafirmando nuestros conocimientos aprendidos. Es muy importante esto que les estoy comentando, ¿vale? Por eso también les comentaba en el módulo 1 que si no habían tenido alguna idea clara, si tenían dudas, que volvieran a ver el módulo, a repetirlo, porque así reafirman sus conocimientos, ¿vale? De hecho, yo aquí explicándoles a ustedes todo esto, también estoy reafirmando mis conocimientos, porque así es como se hace, con la repetición, ¿vale? Bueno, continuamos acá con la tabla nutricional. Por cada 57 gramos de producto tenemos 1 gramo de grasa, es decir, nada o casi nada. 41 gramos de carbohidratos, es decir, una parte importante, la mayor parte de hecho de este contenido es carbohidrato. Claro, se trata de la pasta, que está a su vez contenida de esta forma, está compuesta de esta forma. Fibra dietética 9 gramos, fibra soluble 5 gramos, fibra insoluble 4 gramos, total de azúcar 1 gramo, que incluye 0 gramos de azúcares añadidos, ¿vale? También tenemos 8 gramos de proteína,
que está bastante bien. Obviamente es una minoría porque lo que más aporta son carbohidratos, pero es importante saber que también te aporta algo de proteína, ¿vale? Importante, esto también va a depender del tipo de pasta que tú escojas. No es lo mismo una pasta de grano duro, una pasta de sémola integral de grano duro, que una pasta que de repente pueda estar hecha con una harina de menor calidad, y todo eso va a influir sobre esto que ustedes ven acá, sobre todo, sobre cómo están compuestos esos carbohidratos, cuánta fibra tiene. Todo eso va a influir según el tipo de pasta que tú escojas. Traten de escoger una pasta de calidad. De todas maneras, todo eso lo vamos a ver en el próximo módulo con más detalle. Y también va a influir sobre la cantidad de proteína que tengas. Una pasta de calidad va a aportar un poquito más de proteína que una pasta de mala calidad. Pero bueno, ya entraremos en esos detalles en el próximo módulo. Aquí lo importante es que ustedes vean más o menos cómo es la tabla nutricional de cada producto que normalmente comemos en nuestra dieta diaria. ¿Vale? Así aproximadamente, más o menos, de forma general, es como se ve la tabla nutricional de una pasta en crudo. ¿Vale? Tablas nutricionales de alimentos ricos en grasas. Vamos a ver ahora esta parte del módulo que también es súper importante y súper interesante. Aceite de oliva extra virgen. Vamos a ver cómo está compuesto aproximadamente o cómo es la tabla nutricional aproximadamente de un aceite de oliva extra virgen. Fíjense, por cada tamaño de servicio tenemos 15 mililitros, tenemos 33 servicios por la botella, por el contenedor o por la lata, según sea el caso, de 15 mililitros cada uno. Tenemos este despliegue amount per serving, este despliegue nutricional por cada servicio de 15 mililitros. Vale, fíjense que tiene 14 gramos de grasa porque claro, es un aceite. El aceite es 100%, bueno, no 100%, pero es es muy cercano a 100% grasa. Vale, tómalo en cuenta. No es exactamente como el azúcar, que el azúcar es realmente 100% o casi realmente 100% carbohidrato, 100% azúcar. En el caso del aceite es casi 100% grasa también, pero no tanto tampoco como el azúcar. Vale, 14 gramos de grasa, de los cuales 2 gramos son grasas saturadas, 2 gramos son grasas trans. Fíjense que esto está terrible porque un aceite de oliva normalmente no te aporta grasas trans, que son grasas dañinas. Aquí en este caso, este aceite de oliva habría que analizarlo muy bien porque no es normal que un aceite de oliva extra virgen te aporte grasas trans, ¿vale? El aceite de oliva extra virgen te va a aportar en mayor medida grasas monoinsaturadas, que en este caso también te las aporta. Sin embargo, aquí también te aporta grasas trans. Es importante que sepan que esto no debería ser, así que en este caso debemos estar en presencia de un aceite de oliva de mala calidad. Así que es importantísimo siempre leer las tablas nutricionales. Esto es un ejemplo claro de por qué no debemos guiarnos solamente por la presentación de un producto que puede decir lo que sea, sino que también tenemos que ver su tabla nutricional para asegurarnos que lo que diga acá efectivamente sea cierto y sea lo que estamos buscando, ¿vale? Yo no compraría este aceite de oliva por esto que dice acá. Grasas trans, 2 gramos. Ya por acá, yo no lo compraría, ¿vale? Yo buscaría un aceite de oliva que en mayor medida tenga sus grasas monoinsaturadas, pero no tenga grasas trans, ¿vale? Pendientes con eso. Tampoco te aporta carbohidratos, lógicamente es un aceite. Tampoco te aporta proteínas, lógicamente es un aceite, ¿vale? Continuamos. Aceite de coco. Vamos a ver qué tal el aceite de coco. Información nutrimental te ponen acá. Tamaño de la porción 14 gramos, que es aproximadamente una cucharada. Porciones por envase 106, ¿vale? Contenido energético por porción, es decir, por cada 14 gramos son 126 calorías, de las cuales de grasa son 126, ¿vale? Proteínas 0 gramos, claro, es un aceite. Carbohidratos 0 gramos, claro, es un aceite. Grasas 14 gramos, claro. El 100% en este caso son grasas, ¿vale? Estamos en presencia de un aceite, que los 100 gramos, en este caso aceite de coco, si son grasas completicos, los 14 gramos completos, en el caso de este producto, de las cuales grasas saturadas son 12 gramos. Fíjense que tiene muchísima grasa saturada, es completamente diferente al aceite de oliva, que el aceite de oliva normalmente
tiene en mayor medida grasas monoinsaturadas y en menor medida grasas saturadas. Fíjense que en este caso es al revés, es prácticamente pura grasa saturada. ¿Vale? Tómenlo en cuenta. Así más o menos es como se ve la tabla nutricional de un aceite de coco. Aguacate, que normalmente se sabe que el aguacate es una fuente de grasas saludables importante. Vamos a ver qué tal su tabla nutricional aproximada, general, por un servicio de aproximadamente, o por una porción aproximadamente de 84 gramos. Fíjense que ya estamos viendo acá, ya estamos incluyendo otros idiomas, ¿vale? Pero fíjense que a pesar de que los idiomas cambien, que pueden ser idiomas diferentes, más o menos uno igual entiende de qué se trata la tabla nutricional cuando sabes cómo se compone una tabla nutricional. Fíjense que se entiende, ¿vale? Ajá. Vamos a ver qué tiene esto por cada porción de 84 gramos. Fat, lípidos, 10 gramos, es decir, grasa, 10 gramos. 10 gramos de los 84 gramos son grasa, que es un contenido que realmente no es demasiado. No es como el aceite, que de los 84 gramos, los 84 o si no 83, 82, 81 van a ser grasa. Aquí es diferente, solamente 10 son de grasa. Sin embargo, es lo que más contiene, porque también te aporta carbohidratos, 7 gramos por esta porción, y también te aporta casi nada de proteínas, pero lo que más contiene es grasa. De resto, como ya les he explicado anteriormente, es humedad, es decir, es agua, ¿vale? Es decir, que esto es un producto que de lo que te aporta nutricionalmente hablando, lo que más te aporta, lo principal es la grasa, que además son grasas saludables, principalmente monoinsaturadas, que no te lo ponen acá, pero bueno, eso se sabe, ¿vale? Te dicen cuánto tiene de grasas saturadas, que es 1.5 gramos, prácticamente nada, muy poco, un 15% de su contenido de grasa es grasa saturada, y grasas trans 0, fíjense, no tiene grasas trans, ¿vale? Colesterol 0, sodio 45 miligramos, carbohidratos o glúcidos 7 gramos de los 84, de los cuales 5 son de fibra, excelente, y solo 1 es de azúcar. Excelente, excelente alimento. Continuamos. Las nueces, que normalmente también se sabe, se conoce, se dice que son grasas saludables, pero bueno, como les he explicado anteriormente, no son grasas saludables. Te aporta grasas saludables, que es diferente. Vale, vamos a analizarlo acá. Fíjense que aquí te ponen los ingredientes, que son nueces sin cáscara, y por cada 100 gramos de nueces sin cáscara, vale, importante, tenemos este despliegue nutricional. 696 calorías, que es un montón. Seguramente acá ustedes ven esto y se asustan, pero claro, es lógico. Si estamos hablando de un producto que te aporta principalmente grasa, y la grasa te aporta 9 calorías por gramo, es lógico que su densidad calórica va a ser alta. Eso no quiere decir que te vaya a engordar ni que sea un producto malo. Las nueces son excelentes y súper saludables, súper recomendadas para la salud, ¿vale? Porque aporta mucha grasa, pero grasas en su mayoría monoinsaturadas, grasas saludables, súper recomendables para la salud, ¿vale? 64 gramos de los 100 son grasas, 11 gramos de los 100 son carbohidratos, es decir, tiene un 11% de carbohidratos, tiene un 64% de grasas, proteínas 16 gramos por cada 100 gramos, es decir, tiene un 16% de proteínas, que está bastante bien, es decir, es un aporte de proteína que no es despreciable, es algo interesante. Esto también suma, el aporte de carbohidratos también suma, también te aporta fibra, excelente, pero lo que más te aporta es grasa, es decir, que así aproximadamente, más o menos, es como se ve la tabla nutricional de las nueces sin cáscara, ¿vale? Vamos a ver acá, a ver si ustedes saben de qué se trata. No les voy a decir todavía de qué se trata, aunque bueno, ya con la foto se nota, pero bueno, todavía pueden haber dudas. Puede ser un yogur, no voy a decir todavía de qué se trata, vamos a analizarlo. Serving size, un paquete de 11 gramos que tiene 70 calorías, y de esos 11 gramos, 8 gramos son de grasa, de las cuales 1.5 son saturadas, está bien, no tiene grasas trans en este caso, tiene 2 gramos de grasa monoinsaturada y tiene 4.5 gramos de grasas poliinsaturadas. No tiene carbohidratos, no tiene proteína, tiene realmente poco colesterol y bueno, 70 miligramos de sodio. ¿Qué creen ustedes que es esto? ¿Qué piensan que es? Les voy a dar 5 segundos para ver si se les ocurre qué puede ser. 1, 2,
3, 4, 5. ¿Ya se te ocurre? Bueno, esto es una mayonesa. Aunque bueno, en la tabla nutricional de cada mayonesa va a depender de la marca. Hay mayonesas que de repente son light, son ligeras, que simplemente lo que hacen es diluirla en agua, es decir, que le agregan agua para que aquí diga, en vez de 11 gramos, para que esto sea igual, pero aquí no diga 11 gramos, sino que diga, por ejemplo, 16 gramos. Entonces ya al tú ver que 8 gramos de grasa ya no son por 11 gramos, sino que son por 16 gramos. Entonces ya tú dices, wow, no tiene alrededor de un 85% de grasa, ahora es un 50% de grasa. Y te lo ponen bien grande en la portada, en la presentación del producto, tiene solamente 50% de grasa. Mientras que la versión original tiene alrededor de 8 gramos de 11 gramos, es como el 85%. Una versión original te dicen son aproximadamente 80, 85, 90% de grasa. Mientras que esta versión fabulosa, light, que te ponemos acá, solamente tiene 50% de grasa, es decir, muchísimo menos. Y claro, tú lees eso y es cierto, y tú caes y compras pensando que es más saludable, pero no te diste cuenta que simplemente lo que hicieron fue que al producto le agregaron agua para variar, para manipular el tamaño del servicio y que porcentualmente tenga menos grasa y se vea como que es menos grasa, pero al final es la misma grasa y simplemente vas a tener una mayonesa más aguada, ¿vale? Pendientes con eso. Por eso siempre les digo, señores, es demasiado importante entender las tablas nutricionales para que así no caigas en manipulaciones de marketing. Es demasiado importante entender los ingredientes y todo lo que dice acá para que tú sepas realmente lo que estás comiendo y no caigas en este tipo de manipulaciones, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora tablas nutricionales de alimentos que son ricos en varios macronutrientes, no solamente en uno, sino en varios. Por ejemplo, la leche entera. Fíjense, ingredientes, leche entera de vaca, información nutricional por cada 100 mililitros, te lo despliegan por cada 100 mililitros, tenemos 63 calorías, grasas 3.6, hidratos de carbono 4.6, proteínas 3.1. Es decir, que por cada 100 mililitros, un vaso son aproximadamente 200, 250 mililitros, pero bueno, eso no importa en este momento. Lo que importa es que por cada 100 mililitros de producto tenemos más o menos la misma cantidad de grasa, de carbohidratos y de proteínas, más o menos. Es decir, que no puedes decir que la leche te aporta principalmente grasa, ni puedes decir que la leche te aporta principalmente proteína, ni que te aporta principalmente carbohidratos, a pesar de que en este caso esta leche te aporte un poquito más de carbohidratos que de grasa y de proteína. Sin embargo, las proporciones entre ellas es tan similar que estamos en presencia de un producto que simplemente digamos que tiene un poquito de todo, ¿vale? También te dicen acá la sal que contiene, el calcio que contiene. También te dicen que esos hidratos de carbono que contiene, todos son de azúcar, pero realmente no es azúcar añadido porque fíjense que en los ingredientes solamente tiene leche entera de vaca. Aquí no hay azúcar aparte. Es decir, que estos azúcares que contiene dentro de sus hidratos de carbono son naturalmente, ya están contenidos naturalmente en la misma leche entera de vaca. Que de hecho esto es lactosa. La lactosa es un tipo de azúcar, ¿vale? Continuamos. Leche en polvo, esto está súper interesante, esto les va a encantar, fíjense. Información nutricional promedio por una ración de 24 gramos. Fíjense que te lo ponen por 24 gramos, pero también te lo ponen por cada 100 gramos. Genial, tenemos información acá más completa, una información adicional para tener una idea más clara de cómo está compuesta esta leche. Por cada 24 gramos, 9,4 son de carbohidratos, 6,2 son de grasa y 6 son de proteínas, ¿vale? Y por cada 100 gramos tenemos que tiene 26 de grasa, 25 gramos de proteína y 39 gramos de carbohidratos. Aquí muchísima gente se confunde porque, claro, ven la leche líquida que tiene solo por 100 mililitros 4,6 son de carbohidratos, por ejemplo, y 3,1 es de proteína, es decir, que aproximadamente tiene un 3% de proteína, 4,6% de carbohidratos, 3,6% de grasa, pero luego te vas a la leche entera en polvo y ves que tiene 26% de grasa, 25% de proteínas, 39% de carbohidratos, porque claro, 34 gramos por cada 100 gramos es el 39%, 25 gramos por cada 100 gramos es el 25%, 26 gramos por cada 100 gramos es el 26%. Entonces, ¿cómo es que la misma leche tiene aquí prácticamente
casi que 10 veces más contenido de carbohidratos, de proteína y de grasa. ¿Cómo es esto posible? ¿Se les ocurre? Bueno, justamente lo mismo que pasaba con, por ejemplo, el caso del arroz, con, por ejemplo, el caso de la pasta, que hay un factor de agua, de humedad, que aquí está presente, que está alterando estos valores. Disculpen. En este caso tenemos leche en su estado natural que aporta muchísima agua. Fíjense que si agarramos estos 100 mililitros y le restamos todo esto, pasamos esto a gramos, que es casi 100 gramos, le restamos todo esto, vemos que el resto es agua. Es decir, que esto es prácticamente en su mayoría agua con un poquito de grasa, de carbohidratos y de proteína. Mientras que en este caso es la leche entera en polvo, es decir, la parte nutricional de sus proteínas, sus grasas y sus carbohidratos excluida de la mayor parte del agua que naturalmente contiene. Entonces, claro, al tú ver 100 gramos de leche en polvo sin el agua, obviamente vas a tener otros valores de carbohidratos, de proteínas y de grasas muchísimo más elevados. Sin embargo, no quiere decir que esta leche te vaya a aportar más proteína, más grasa o más carbohidratos que esta. Porque si tú agarras un poquito de leche en polvo, que es lo que utilizas para hacer un vaso de leche líquida, al final te va a quedar más o menos aproximadamente una tabla nutricional como esta. ¿Vale? Esto es simplemente para que tengan una idea de esto que les estoy explicando y de cómo se ve aproximadamente la tabla nutricional de una leche entera en líquido, de una leche entera en polvo, para que tengan una idea. De todas formas, más adelante vamos a ver otros ejemplos con leche desnatada también, leche descremada, leche sin grasa. Pero bueno, vamos poco a poco. Vamos a ver ahora el caso de este queso parmesano, que te muestran acá que por cada servicio de 28 gramos tenemos 110 gramos de calorías, tenemos 8 gramos de grasa, tenemos 0 gramos de carbohidratos y tenemos 9 gramos de proteína, ¿vale? Es decir, que lo que más contiene este queso es proteína y grasa. No vamos a decir que más proteína de grasa porque aunque sea cierto, realmente la diferencia entre uno y otro es solo un gramo, es mínimo. Un gramo entre 28 que es muy poco. Es decir, esto es un alimento que te aporta más o menos en medida similar, en la misma medida, grasas y proteína. Además, estas grasas, fíjense que son en su mayoría saturadas. Así que ojo con eso, cuidado con eso, ¿vale? Así es como más o menos se ve la tabla nutricional de un queso de este tipo. De todas maneras, hay muchísima variedad de quesos, hay incluso quesos que no tienen grasa, que son desnatados, 100% desnatados, o que es lo mismo que decir que tiene 0% grasa. Pero bueno, ya eso lo iremos viendo más adelante con más detalle. Vamos a ver el caso de las lentejas, por ejemplo. Te ponen acá información nutricional por una porción de 60 gramos. De los 60 gramos, 36 gramos son carbohidratos y 15 gramos son proteína. Fíjense que las lentejas aportan carbohidratos más que otra cosa y la gente piensa que son proteínas. Ese es un mito muy común. La gente cree que las legumbres, que las lentejas, que los frijoles, que las caraotas son proteínas. Y no son proteínas. En tal caso te aportan proteínas, pero te aportan más carbohidratos, muchos más carbohidratos que lo que te aporta de proteína. Ojo con eso, ¿vale? Grasas totales, 0,7 gramos, prácticamente nada, ¿vale? También te aporta fibra, entre otras cosas, entre otras vitaminas y minerales que en este caso no lo muestran. Continuamos. Las famosas papas fritas. ¡Ay, señores! Vamos a ver cómo se ve más o menos la tabla nutricional de unas papas fritas. Por un servicio de 150 gramos tenemos que 25 son de grasa, 63 son de carbohidratos y 6 son de proteína. Las papas, naturalmente, cuando no son fritas, por ejemplo, en su estado natural, en crudo o en hervidas u horneadas, tienen 0 o casi 0 grasa, alrededor de 0, 1 gramo de grasa, realmente nada. Fíjense que el total de esta grasa que se ve acá viene de la misma fritura, que es un montón, señores. Un montón. Grasas que además te hacen daño porque son grasas provenientes de aceites vegetales refinados que no te hacen nada bien a tu salud, además sometidos a altas temperaturas, que es aún peor. ¿Vale? Así es como más o menos se ve la tabla nutricional de las papas fritas para que tengan una idea. Proteínas, casi nada. Carbohidratos, considerablemente. Lógicamente la papa es principalmente carbohidrato y grasa también un montón. Por la misma fritura, por el aceite que le agregas cuando lo cocinas y no por la misma papa.
para que vean toda la grasa que se le añade a un alimento cuando lo fríes en aceite. Atentos con eso. Y bueno, señores, hemos llegado al final de este módulo. Gracias por tu atención, gracias por su atención. Y no se olviden de hacer el quiz que tienen al final de este módulo. Recuerden que al final de cada módulo tienen un quiz de evaluación para que ustedes puedan medir sus conocimientos, para que puedan, digamos, evaluarse ustedes mismos, ver qué tan bien les fue, cuánto aprendieron. Y si no les fue muy bien, les recomendaría realmente que vuelvan a hacer el módulo, que vuelvan a repetir este contenido dentro de un par de días o dentro de 3 días, en el transcurso de la semana lo vuelven a hacer para que reafirmen todos los conocimientos que en el día de hoy aprendieron y que no se les olvide, porque en este momento seguramente te acuerdas de todo y genial, todo lo sabes, todo perfecto, pero seguramente si dejas pasar el tiempo y no vuelves a ver esto y no reafirmas tus conocimientos, gran parte de lo que aprendiste hoy se te va a olvidar, porque así es como funciona el aprendizaje. Entonces es importante que lo vuelvas a ver para que reafirmes todo eso y no se te olvide. Y en el próximo módulo, cuando entremos al módulo 3 la siguiente semana, que va a estar todavía más interesante porque va a ser mucho más práctico todavía, pues puedes aprovechar más todo lo que vas a aprender allí porque ya vas a tener esta base más clara. Así que bueno, señores, gracias por la atención y nos vemos en el próximo módulo.